personas, sin importar su nacionalidad, raza, lengua, religión o sexo, poseen derechos que son productos de su tiempo y de las necesidades que surgen a través del desarrollo histórico. De acuerdo a lo descrito, identifiquen los enunciados correctos relacionados con los derechos civiles y políticos. Tenemos que la respuesta es la E. ¿Por qué? Porque nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni daño físico, químico, moral, y toda persona tiene derecho a circular libremente, elegir su residencia y de la libertad de reunión y asociación pacífica. Entonces la respuesta es la E. La otra pregunta es la siguiente. Entonces, la explicación a este punto es el siguiente. El punto 1, es incorrecto gozar de condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo, además de los servicios sociales necesarios pertenecen a los derechos económicos, sociales y culturales. 2, correcto, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni daño físico, químico o moral, constituyen los derechos civiles y políticos. 3, incorrecto, catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la comunidad se promueven en el marco de los derechos de los pueblos o derechos de solidaridad. 4, incorrecto, toda persona tiene derecho libremente a elegir su residencia y de la libertad de reunión y asociación pacífica se refiere a los derechos de primera generación. La respuesta es la E. Sí, ya. Bueno, tenemos la pregunta 3 que dice: el capítulo 1 de la Constitución Política del Perú contiene los derechos fundamentales de la persona. Se dirige a dar relevancia a la persona humana, a la que la Constitución le concede el primer lugar de atención. Al respecto, establezca la relación correcta entre el tipo de libertad establecido en el artículo 2 y las principales causas de su vulneración. Entonces, nosotros vemos que aquí la respuesta viene a ser el punto D, por lo siguiente, en cuanto a la solución. 1, económica. B, en la B, las pésimas condiciones laborales como extender el horario de la jornada laboral debilitan los derechos económicos, es decir, a trabajar libremente con sujeción a ley. En cuanto a seguridad personal, la D, los ruidos molestos que provienen de la propiedad privada, así como desmanes posteriores, vulneran el derecho a la paz, tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso. 3, la religiosa. En el punto C, la libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión. Y punto a los derechos individuales. A, la libertad de tránsito constituye un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política, que implica la facultad de toda persona de transitar por el territorio nacional, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Entonces, la respuesta viene a ser la D.
En cuanto al otro ítem, al cuarto, la pregunta es la siguiente. Según el censo del año 2017, confirma que el Perú es un país pluricultural y multilingüístico, pero con grandes desigualdades sociales y regionales. Ante ello, diversas organizaciones exigen a las autoridades acciones que garanticen la prestación de servicios públicos en las zonas rurales del país. De acuerdo a lo descrito, incorporar el enfoque intercultural que permita construir relaciones de igualdad se encuentra principalmente en el marco del respeto al derecho viene a ser la respuesta a la a la identidad nacional y cultural. ¿Por qué a la identidad nacional y cultural? Porque los estados están en la obligación de proteger y promover la inclusión y la participación de todos los ciudadanos para que así se garantice la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. En el marco de los derechos de tercera generación, los derechos de los pueblos son a la identidad nacional y cultural. Muy bien, ahora pasamos a continuar con el tema sobre garantías constitucionales en el Perú, Convención sobre los derechos del niño. Formulamos entonces, espera un momentito, estoy cambiando la diapositiva, un poquito de paciencia, comenzamos entonces. Primero, los miembros de una congregación religiosa de una localidad se reúnen todos los fines de semana para ejercer públicamente su confesión, sin ofender la moral ni alterar el orden público. Sin embargo, el nuevo alcalde que profesa otra religión emplea a los efectivos de serenazgo para impedir las actividades de dicha congregación. Ante esta vulneración, los ciudadanos afectados acuden al Poder Judicial para interponer una acción en este caso, jóvenes, tenemos que la respuesta es la C, acción de amparo. ¿Y por qué acción de amparo? Porque la acción de amparo, que es un derecho humano que está tutelado por la Constitución, en su artículo 100, inciso C, dice, la acción de amparo se interpone contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos constitucionales,
no protegido por el habeas corpus ni el habeas data. En el caso expuesto, se estaría atentando contra el derecho de ejercer públicamente cualquier confesión religiosa. La respuesta es la C. Bien, jóvenes, pasamos a la respuesta 2. La pregunta es la siguiente. Un estudiante universitario mayor de edad fue detenido por un agente policial por no presentar su documento nacional de identidad cuando se le requirió, razón por la cual se interpuso un habeas corpus a su favor. Respecto a las características de esta garantía constitucional, identifique el valor de verdad, B o F, de los siguientes enunciados. Nosotros podemos observar ítem D en la solución que a la letra dice 1, verdadero. El habeas corpus se demanda en primera instancia en un juzgado especializado en lo constitucional. 2, falso. Puede ser presentado por cualquier persona y por escrito por medios electrónicos o de manera verbal. 3, verdadero. Los fallos denegatorios de habeas corpus en el Poder Judicial pueden revisarse en última instancia en el Tribunal Constitucional. 4, falso. El habeas corpus, así como las demandas de garantías constitucionales, no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. Respuesta D. Ahora pasamos a ver el ítem 3, que la letra dice: establezca la relación correcta entre las siguientes garantías constitucionales y los siguientes casos. 1. Acción de habeas corpus. Tribunal Constitucional identifica vicios en el proceso de elaboración de una ordenanza municipal y la deja sin defecto. 2. Acción de cumplimiento. Corte Superior examina el reglamento de una universidad nacional ante acción directoral de pago de una a un servidor público. Y 4. Acción de inconstitucionalidad de juzgado especializado declara procedente la solicitud de un ciudadano para rectificar el estado civil que figura en su DNI. La respuesta viene a ser la B. ¿Por qué? En la solución explicamos 1D, acción de habeas data. Juzgado especializado declara procedente la solicitud de un ciudadano para rectificar el estado civil que figura en su DNI. 2C, acción de cumplimiento. Ante la renuencia de un funcionario de acatar una resolución directoral que reconoce el pago de una deuda a un servidor público. 3B, acción popular. Corte Superior examina el reglamento de una universidad nacional por no adecuarse a la ley universitaria. Y por último, 4A, acción de inconstitucionalidad. Tribunal Constitucional identifica vicios en el proceso de elaboración de una ordenanza municipal y la deja sin efecto. Respuesta B. Pasamos a ver el ítem 4 ahora. De acuerdo a la última encuesta nacional de hogares sobre condiciones de vida y pobreza, la sigla es ENAHO, entre paréntesis, realizada por el Instituto Nacional de Estadística
la tasa de ocupación para los niños y adolescentes entre los 5 a 17 años de edad que laboran por lo menos una hora a la semana fue del 25.3%. Muchos de los menores que trabajan abandonan sus estudios y se desenvuelven en la mendicidad y en actividades que los exponen al peligro. De acuerdo con el texto y la Convención sobre los Derechos del Niño, las vulneraciones se asocian directamente con el principio de garantía de supervivencia y desarrollo. Explicamos. ¿Qué significa garantía de supervivencia y desarrollo? La garantía de supervivencia y pleno desarrollo es uno de los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño y sostiene que todos los tienen derecho a vivir, a desarrollarse y alcanzar su máximo potencial en la vida. Esto incluye tener derecho, por ejemplo, a una alimentación y alojamiento adecuados, al agua potable, a la educación, a la atención sanitaria, al juego y al descanso, a actividades culturales y a información sobre sus derechos. Luego, ahora jóvenes, hemos terminado educación cívica de la mejor forma y ahora vamos a pasar a ver a la semana 1 de geografía. Bien, jóvenes, con el entusiasmo que lo caracteriza, vamos a continuar rápidamente viendo la geografía, semana número 1. Vamos a tratar el tema siguiente, la geografía y el espacio geográfico, geosistema, líneas imaginarias terrestres, coordenadas geográficas, localización geográfica. Les pido que se ajusten bien los cinturones que vamos a salir a realizar una investigación de campo. Suerte, jóvenes, comenzamos. Los ejercicios de clase que vamos a desarrollar son los siguientes. La pregunta que se nos ha formulado, las preguntas son las siguientes. 1. Nuestro país presenta una variada geomorfología en cada una de sus regiones naturales. Tal es el caso de la superficie andina, que se encuentra configurada por altiplanicies, llanuras, quebradas, valles interandinos, etc. En este espacio accidentado se produjo la adaptación del hombre mediante la creación de las tecnologías prehispánicas que favorecieron el surgimiento de grandes culturas. De acuerdo a lo descrito, se infiere que el accionar antrópico se explica desde el punto de vista de enfoque de la geografía posibilista. Bien, jóvenes, ustedes saben de que hay varias escuelas y una de ellas, que es la respuesta correcta, se refiere a la posibilista. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente, respuesta D. El posibilismo geográfico
sostiene que el medio geográfico no condiciona ni limita el desarrollo de los pueblos, pues el hombre tiene la capacidad suficiente para reaccionar y generar modificaciones en el paisaje según sus propias necesidades. Al hombre se le considera un ser activo que sufre la influencia del medio, actuando sobre este y transformándolo. Bajo esta perspectiva, la naturaleza se considera como un conjunto de posibilidades para la acción del hombre. Vale decir entonces, es el posibilismo geográfico, la respuesta. En cuanto a la pregunta 2 que se formula, dice, 2. Sobre la superficie terrestre están presentadas de manera imaginaria un sinfín de líneas y círculos que facilitan la localización de puntos y límites de áreas geográficas. Entre ellos tenemos a los paralelos y los meridianos. Respecto a este último, identifique las afirmaciones corrientes o correctas. Entonces ahí tenemos que la respuesta es la B. ¿Por qué? Porque en la solución 1, incorrecto, son infinitos semicírculos o semicircunferencias, todos ellos se unen en los polos. 2, correcto, la mayor curvatura o mayor separación se presenta al ubicarse en la zona ecuatorial. 3, correcto, todos los puntos situados sobre un mismo meridiano presentan igual distancia al meridiano de Greenwich. Y 4, incorrecto, cada meridiano es empleado para establecer un valor de longitud que se expresa en grados, minutos y segundos. En consecuencia, la respuesta es la B. 3. Pregunta 3. Los paralelos se encuentran ubicados de forma paralela al ecuador terrestre. Por lo tanto, nunca se cruzan entre sí. De lo mencionado, relacionen las siguientes líneas imaginarias con sus respectivas características. Tenemos ahí la gama de alternativas que se nos presenta, que la respuesta es la C. La solución exacta es así. 1. Trópico de Capricornio. Su recorrido se presenta por los países de Chile, Argentina y desiertos artelianos. 2. Círculo polar ártico. Se encuentra situado en el lado septentrional respecto al ecuador terrestre. 3. Círculo polar antártico. Su trazo establece el límite de la zona térmica templada y fría al sur de la Tierra. Y 4. Trópico de Cáncer. Se encuentra constituido a 66 grados, 33 minutos al norte, respecto al polo del subhemisferio. En consecuencia, jóvenes, la respuesta viene a ser la C. La otra pregunta, la pregunta 4, es muy interesante porque estamos al día en estos temas. 4. Observa la representación de Lima metropolitana, luego establezca el valor de verdad o F de los siguientes enunciados. 1. El distrito de Lurín presenta mayor distancia latitudinal que Ventanilla. 2. Angón y Cieneguía se encuentran a igual distancia del meridiano 0 grados. 3. El sector austral de Lima metropolitana presenta los distritos más extensos. Y 4. El total de sus distritos se extiende en el hemisferio boreal y poniente. La respuesta es la E. ¿Por qué? Solución. 1. Verdadero. El distrito de Lurín
se encuentra a mayor distancia del ecuador terrestre respecto al distrito de Caraballo. 2. Falso. Los distritos de Ancón y Cieneguía presentan distintas ubicaciones respecto al meridiano de Greenwich o meridiano 0 grados. 3. Falso. El sector sur o austral de Lima metropolitana presenta menor extensión que Caraballo y Ancón, ubicados al norte de Lima. Y por último, 4. Falso. Los 43 distritos de Lima metropolitana se ubican en el hemisferio sur y hemisferio oeste. Muy bien, jóvenes, pasamos al segundo desarrollo de geografía. Ya, vamos a hacer los ejercicios normales. Vamos a nadar de acá a la punta y regresamos frescos, porque vamos a desarrollar una parte que podemos ver, coger. Es la cartografía, que viene a ser la representación cartográfica, que son mapas, cartas, planos, sus elementos y principios. En consecuencia, jóvenes, vamos a comenzar a ver la parte práctica de nuestro curso, los marcos conceptuales, la tecnología aplicada a la cartografía y todos esos ítems que nosotros debemos conocer porque lo realizamos en nuestra vida común y corriente y es útil para nuestra existencia y de nuestra familia. Vamos a demostrar que lo que estoy diciendo es cierto. Vamos a desarrollar las preguntas que se han formulado, que son las siguientes. 1. Un docente de geografía, durante el desarrollo de una de sus clases, manifiesta a sus estudiantes lo siguiente. Es posible proyectar diversos puntos de la esfera terrestre sobre un cilindro geométrico, logrando luego la representación de las coordenadas geográficas en un mapa. A partir de lo expuesto, el referido documento cartográfico, se puede apreciar que la respuesta es la B, que dice existe una mayor deformación en las regiones de alta latitud. Explicamos por qué. ¿Qué significa alta latitud? Un mapa con una proyección cilíndrica presenta una mayor deformación en las regiones cercanas a los polos. Los meridianos como líneas paralelas separadas por distancias iguales y los paralelos como líneas rectas paralelas entre sí, dispuestas horizontalmente, pero aumentando el distanciamiento a medida que nos alejamos del ecuador. Respuesta B. Pasamos a la pregunta 2. La cartografía
permite representar el espacio geográfico a través del uso de los sistemas de proyección, escala y simbología, teniendo en cuenta las principales representaciones cartográficas y sus características, identifique el valor de verdad, VOF, de los siguientes enunciados. De las tres alternativas que nos presentan, la respuesta viene a ser la C, por lo siguiente, la solución. 1. Verdadero. Los mapas son documentos cartográficos que, según su contenido, pueden clasificar en temáticos y topográficos. 2. Verdadero. Las cartas topográficas, al considerar la altimetría del terreno, evidencian accidentes como mesetas, colinas, depresiones. Y por último, 3. Falso. Los planos, al ser de escala muy grande, representan territorios de pequeña extensión y con deformación detallada. En consecuencia, la respuesta viene a ser la C, jóvenes. Pregunta 2. Entonces, después de la pregunta 2 pasamos a la pregunta 3 que dice, esto va con ustedes, jóvenes. Un grupo de estudiantes organiza un trabajo de campo para tomar información sobre el río Santa. Para ello acceden al mapa de cuenca hidrográfica del Perú, que presenta una escala de 1 sobre 3 millones. En dicho documento observan que el Santa, desde su naciente hasta su desembocadura, tiene una distancia de 11 centímetros. Por lo tanto, ¿a cuánto asciende el curso del río? La respuesta viene a ser la D, 330 kilómetros. ¿Por qué? Vamos a explicar, jóvenes. Esta es una cuestión matemática y tienen que estar atentos. Aunque aquí sí se puede cerciorar desde la teoría que estamos diciendo y la extensión del río, que es una cosa corriente. Explico. La escala es la relación numérica que existe entre la distancia en un documento cartográfico y la distancia que le corresponde de la superficie terrestre. En este caso, 1 centímetro del mapa corresponde a 3 millones de centímetros de superficie terrestre. Por tanto, si el río tiene una distancia en el mapa de 11 centímetros, le corresponde una distancia de 33 millones de centímetros, o un equivalente de 330 kilómetros en el terreno real. ¿Aclarado, jóvenes? Es esa relación. Eso se puede hacer una regla, agarren una regla y les va a salir esa comprobación. Entonces la respuesta es la D. La pregunta 4. Ustedes cuando salen al campo, han visto que el campo no es plano, hay subidas, hay bajadas. Los cerros son subidas, las hendiduras son las quebradas. Sobre esto, la pregunta es la siguiente. A partir de la información brindada en la siguiente carta topográfica, identifiquen los enunciados correctos. Uno, en el sector norte se encuentran los puntos de mayor elevación. 2. La parte central muestra la existencia de una depresión. 3. Las curvas del nivel guardan una equidistancia de 100 metros. Y 4. La mayor pendiente del terreno se encuentra en el sector este. La respuesta, jóvenes, es la E. ¿Por qué? Porque en el solucionario 1 es incorrecto. Los puntos de mayor elevación del terreno representados se encuentran en el sector central.
Lo incorrecto, en el punto 2, incorrecto, en la área central, al presentar las mayores cotas, o sea, los puntos referentes, muestran la existencia de una elevación. 3, correcto, las líneas curvas de nivel trazadas en la carta topográfica son equidistantes en 100 metros. Y 4, correcto, el sector este presenta una menor separación de las líneas, por lo tanto evidencia una mayor pendiente. Bien, jóvenes, hemos terminado esta parte del desarrollo de estas 2 semanas. He tenido la suerte y el honor de participar de la preocupación de ustedes sobre la ciencia geográfica y la ciencia cívica. Seguramente que en cualquier momento vamos a continuar haciéndolo y de manera personal para utilizar esos instrumentos que últimamente hemos mencionado, qué cosa viene a ser la carta, qué cosa es un plano, qué cosa es un proyecto, etcétera, para que ustedes puedan cogerlo, mirarlo y sobre todo comparar con lo que se dice en la teoría y con lo que se dice en la práctica. Muchas gracias, jóvenes.